Bienvenidos a mi canal Vamos al Punto. Hoy te traigo un hechizo muy sencillo de realizar y con mucho poder, que hará que tu pareja regrese rápidamente a tus brazos, porque le enseñará que ya estás lista para recibirlo. Con este ritual limpiarás todo tu cuerpo de las malas energías y ya no dejarás que la maldad de las otras personas te quite a tu ser amado. Este hechizo es perfecto para todo aquel que ha perdido a su pareja, para hacerlo regresar. También te servirá si hay problemas con tu novio, con tu esposo o con un amigo. Antes de empezar, dale clic al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita que está a la derecha, para que puedas recibir información que te será de mucha ayuda. Los amigos de este canal ya saben que abajo en los comentarios me pueden realizar cualquier tipo de consulta y con mucho gusto les contestaré. Yo te traigo un poderoso hechizo. Tú solo tienes que realizarlo y hacerlo funcionar con el poder de tu fe. Muy bien, vamos al punto. Los materiales que utilizaremos son los siguientes. Un huevo. Puede ser blanco o rosado. Tiene que estar a la temperatura normal del ambiente. Si lo sacaste del refrigerador, déjalo por 2 o 3 horas para que se le quite lo frío. Un vaso de cristal o vidrio con agua. Un poco de canela en polvo, o también puedes utilizar nuez moscada. Un pedazo de papel blanco, sin líneas ni rayas, para que no se cruce el hechizo. Una vela o candela de color blanco. También puedes utilizar una roja o rosada. Una tijera de cualquier tipo y tamaño. Una cuchara, paleta o palito de madera. Un bolígrafo, lapicero o marcador de color rojo. Y azúcar de cualquier tipo. Puede ser blanca, morena, refinada o lo que tengas a la mano. Para marcar el inicio del ritual, encenderemos la vela o candela de color blanco con un fósforo o cerillo y luego lo apagas amaqueando la mano. Nunca lo soples. Si solo tienes encendedor o mechero, enciendes un pedazo de papel y le pasas fuego a la veladora y luego lo tiras al piso para que se termine de consumir. Luego tomas el vaso con agua y lo envuelves entre tus manos, diciendo: agua, actívate y absorbe todas las malas energías que hay a mi alrededor o que vengan dirigidas hacia mí. Cuando activas un elemento, material, fruta o vegetal, le hablarás con autoridad para que se active. De lo contrario no lo hará. Todos ellos necesitan sentir el poder que tú ejerces para poderse activar. Tómalo muy en cuenta. Lo ponemos nuevamente en su lugar. Ahora te diré 2 secretos más. Cuando le hablas a un espíritu, lo harás con respeto, porque es un ser vivo que no tiene cuerpo físico. Y cuando te diriges a Dios, lo harás en forma de súplica y con humildad, para que Él voltee a ver hacia donde nosotros estamos, y la energía se multiplique. A continuación, tomas el papel y le cortas un pedazo. Vamos a cortarle un pequeño pedazo. No importa si no queda bien. Tú solamente córtalo. Así está bien. Lo demás lo dejas a un lado. Luego le cortas las orillas que ya fueron contaminadas con la máquina cortadora. Quítale todas las orillas que ya están contaminadas. Esta parte no la utilizaremos. Los hechizos se hacen con toda tranquilidad, con toda calma, no apurados ni desesperados, porque la energía que lo hace funcionar es la fe. Y por último lo activas, transfiriéndole el buen poder que sale de tus manos. Apriétalo, estrújalo, sóbalo. Hazlo tuyo. Es tu papel, es tu hechizo. Así está bien. Ahora escribirás en la parte de arriba un nombre y un apellido de la persona que quieres que regrese. Y si solo tienes un nombre, lo puedes escribir e imagina su rostro.
y si tienes el nombre completo es mucho mejor. Los nombres siempre se escriben en una sola línea, nunca se cortan. Como ejemplo pondré Ana Martínez. Ana Martínez. Acá está. A continuación pondrás tu deseo. Si quieres que regrese, pondrás regresa a mí. Si tienes muchos problemas, pondrás tranquilízate y seamos felices. Y si es para atraer a un nuevo amor, pondrás ven a mí y seamos novios. Yo como ejemplo pondré regresa a mí. Regresa a mí. En los deseos no importa si se cortan, lo puedes hacer en 2 o más líneas. El papel me quedó de esta forma. Ahora lo doblas en 3 golpes. Un golpe y lo aprietas. 2 golpes y lo aprietas. Los dobleces siempre tienen que ir dirigidos hacia ti. Y 3 golpes y lo aprietas. Así está bien. Ahora lo dejaremos a un lado momentáneamente. Lo pondremos acá. Luego tomas el huevo y el bolígrafo y pondrás el nombre de la persona que pusiste en el papel. Para escribir en un huevo se hace de una punta hacia la otra, a menos que el hechizo marque lo contrario. Como ejemplo yo pondré Ana Martínez, que fue el nombre que escribí en el papel. Ana Martínez. Me quedó de esta forma. Ahora viene la parte más importante del hechizo. Nos haremos una pequeña limpia con el huevo. Asegúrate de que el nombre quede en la palma de tu mano. La forma de pasar un huevo por la piel es de esta forma. Lo haces con cierta presión. Te lo pondré de lado para que lo veas. Le haces cierta presión y tiene que topar completamente, tiene que rozar con la piel. De eso se trata. Y lo frotarás por toda tu cabeza y dirás, huevo límpiame. Yo lo estaré haciendo porque lo quiero impregnar, me haré una pequeña limpia junto con ustedes. Ahora lo pasarás por tu frente y dirás, huevo límpiame. Lo pasarás por toda tu cara y dirás, huevo, límpiame. Hazlo tranquila, tómate tu tiempo. Los hechizos no se hacen corriendo ni con desesperación, porque no funcionan, se ponen lentos. Lo pasarás por tu cuello y por la nuca y dirás, huevo, límpiame. Hasta aquí está bien. Pero si estás sola, te recomiendo que te hagas la limpia en todo tu cuerpo, completamente. Te desnudas y lo pasas por todo tu cuerpo, de la forma en que te he enseñado. Un roce un poco fuerte. Lo haces desde la cabeza hasta la punta de los pies. Cada vez que cambies de lugar dirás, huevo, límpiame. Cuando hayas terminado, para corroborar si el huevo hizo su trabajo, sentirás que se ha vuelto un poco más pesado y al agitarlo sentirás que hay algo duro adentro, más duro de lo normal. Acercas tu vaso y lo rompes. Dejas caer su contenido adentro del vaso. La clara y la yema, de esta forma. Este huevo ya absorbió toda la mala energía que había en nuestro interior. Si te da curiosidad, puedes ver detenidamente el vaso para observar si toma alguna forma, aunque no es necesario. Te lo acercaré para que veas que comienza a realizar alguna forma. Luego tomas la tijera y cortas la yema, que es la parte amarilla, y hazlo en forma de cruz. Le harás 2 cortes. Un corte y 2 cortes. La yema del huevo me ha quedado de esta forma. Si no te queda perfecto, no te preocupes.
Esto no se trata de que quede bonito, sino de hacer el proceso normalmente. Aplicas canela en polvo, una pequeña cantidad, y un poco de azúcar, también una pequeña cantidad. Así está bien. Ahora tomamos nuestro papel y lo dejamos caer sobre nuestro hechizo. De esta forma, quedará arriba. Tomas tu paleta, tu cuchara o tu palito de madera y lo agitas vigorosamente. De esta forma. Ahora dirás la siguiente oración mientras lo estás agitando. Mi Dios de las alturas, te pido humildemente que, y dices el nombre de la persona que has escrito en el papel. Regrese a mí. Por favor, yo te lo pido. Puedes decir esta pequeña oración todas las veces que quieras mientras agitas el vaso, porque tu ser amado comenzará a sentir que estás renovada y nacerá en él un deseo por regresar y que irá creciendo hasta que lo haga. Así está bien. El hechizo ha quedado de esta forma. El vaso lo tapas con algún plato o con un pedazo de cartón, de esta forma, y lo escondes en cualquier lugar durante 3 días. Luego el hechizo lo tiras al fregadero, lavadero o lavamanos. Nunca lo tires a la taza del baño y lo dejas ir con suficiente agua. El vaso lo puedes conservar. La cáscara la tiras a la basura al terminar el ritual. La vela la apagas con el dedo, índice y pulgar, de esta forma. Si te da miedo quemarte, puedes ahogar la llama con un plato. Acá está. Muy bien, amigos. Esto ha sido todo por hoy. No te olvides de compartir en tus redes sociales y si te gustó el video, dale manita arriba. Hasta pronto.